Muy buenas noches, les doy la bienvenida a esta nueva versión de Historia Clínica, Examen a la Pandemia Cultural en el Centro de Medellín, una serie de conversaciones que organiza la Alianza Cultural por el Centro con la intención de hacer un aporte de diagnóstico real y directo sobre el estado actual de los actores culturales del Centro de Medellín, sus proyectos, lugares y, bueno, las apuestas en el territorio. Yo soy Juan David Belalcázar Pérez, director de la Alianza Cultural por el Centro, quien hoy hace las veces de consultante, ¿ves? De quien atenderá la consulta. Para todos los que nos están siguiendo en la transmisión, les agradecemos su presencia. Les comento que la transmisión tiene un generador de caracteres en Facebook. Si desean desactivarlo en el computador, lo pueden hacer desde la imagen del piñón que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Y si se encuentran desde un celular, lo pueden desactivar desde los punticos, desde los tres punticos que aparecen. El día de hoy continuamos con nuestra tarea de construir la historia clínica de la cultura en el Centro de Medellín, y en esta conversación hablaremos de una relación de vieja data entre la cultura y las cajas de compensación. Vamos a pasar, como lo hemos hecho en las diferentes conversaciones, por las preexistencias, el síntoma, el tratamiento y el pronóstico de estas entidades y de su relación con la cultura, estas entidades que se constituyen como un modelo formal de administración de recursos y que tienen un origen, digamos, simple en el subsidio familiar, pero que con el paso del tiempo es bien sabido por todos nosotros que se han ido consolidando como una dinámica concreta de redistribución de riqueza, de responsabilidad social tanto de las empresas como del Estado y como una fuente contundente de bienestar. Para eso, hoy nos encontramos con nuestras dos invitadas a consulta, María Rosa Machado Charri, jefe del Departamento de Cultura con FENALCO. María Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y a conversar ahorita con ustedes. Y Claudia Patricia Restrepo, que es responsable de capacidades en Confama. Hola, Claudia, ¿cómo vas? Bien, Restrepo Montoya. Ahorita pensé que me habían preguntado el primer apellido. Mi mamá se va a enojar. Hola. Ya vamos a corregir, Claudia Patricia Restrepo Montoya. Alistándome para consulta. Bueno, y con ellas estamos en esta cuarta versión de Historia Clínica, La cultura sin recompensas, que es el título que tiene nuestra historia clínica de hoy. Y bueno, como estamos en consulta, vamos a empezar por lo primero, que es los antecedentes, las preexistencias, y vamos a hablar un poquito de cómo funcionaban las cajas de compensación antes de que, bueno, toda esta situación de aislamiento social, de aislamiento físico se generara. Y quería empezar retomando un poquito una reflexión que Claudia generaba en una conversación pasada a la que le invitaron desde la Fundación Ferrocarril de Antioquia, en la que mencionaba un autor que me llamó bastante la atención y que creo que habla mucho de eso que compone precisamente la función de las cajas de compensación y que tiene que ver con los valores de altura y los valores de peso. Es una teoría de Javier Gomá, pero que creo que recoge un poco la función de lo que son las cajas de compensación, porque permite equilibrar precisamente esos valores de altura que hace referencia, si lo entiendo bien, a esas necesidades básicas con las cuales se puede existir, que tienen que ver con la alimentación, con lo financiero, pero también a esas otras necesidades que obedecen al humano y que tienen que ver con el relacionamiento social y en este caso específico con la cultura. Entonces, empecemos por Claudia, ya que estaba hablando de ella, ¿cómo es esa función de las cajas de compensación? ¿Cómo se hace para lograr equilibrar o para lograr poner en el territorio estos dos elementos? Hola, sí, pues la verdad es que traes a colación un filósofo que yo lo cito y que me gusta mucho, que es Javier Gomá, justamente por eso, porque lo que nos trae es a través de algo que él ha denominado la filosofía mundana. Él dice que la filosofía es del mundo, es el pensamiento. Creo que describe la compensación como factor solidario, como factor, porque es que recordemos la historia, las cajas de compensación se configuran así que en una alianza entre trabajadores y empresarios a fin de lograr un mecanismo solidario que lograra trabajar por el bienestar de los trabajadores. E inclusive, recientemente que revisamos la estrategia de Confama, veíamos cómo se hacía más que nunca importante como el origen y el objeto que se citaba en los estatutos, y es expandir y consolidar clase trabajadora. Y yo creo que la mejor manera
y ahí voy a Javier Gomá, efectivamente esta clase trabajadora o estas personas que hacemos parte de la clase media y que sabemos eso cómo o eso qué significa, tiene una cosa muy valiosa, y es que la clase media es casi que un tema de pensamiento. Y eso es a que hay muchas cosas que necesitamos, todos necesitamos lo que él denomina los valores de peso, nuestra economía, nuestra salud, nuestra seguridad, aquello que nos aterriza, pero bien dice, el ser humano no vive solamente de los valores de peso, sino que requiere de los valores de altura, que son los que le dignifican, los que le dan alimento para el espíritu, los que hacen que crezca y además se sienta libre. Hay un elemento súper relevante y es la libertad de poder decidir, la libertad de poder organizar mi vida, de agenciarme. Y ahí yo te digo que realmente la cultura, la educación y todos aquellos valores que hacen que nosotros tengamos una reflexión más profunda, pues son básicos y son necesarios. Entonces creo que las cajas de compensación buscan ese mecanismo que integre tanto eso que se necesita de bienestar material y físico, pero muy especialmente que proyecte y ofrezca, digamos, proyección, capacidad de imaginación, de soñarse, de pensarse, porque finalmente ahí es donde el ser humano se consolida en su libertad, y solo una sociedad libre y es capaz de transformarse a sí misma. Bueno, creo que está un poquito caída la conexión de Claudia. Entonces, enlazando un poco con la respuesta que nos estaba dando Claudia, creo que lograste terminar. María Rosa, Claudia nos habló mucho del bienestar y bueno, chismoseando un poquito en Confenalco, una de las líneas de trabajo fuertes que tiene Confenalco precisamente es el buen vivir. Y pensaría uno que precisamente ese buen vivir se traduce básicamente en bienestar. ¿Qué es eso del buen vivir? ¿Por qué una caja de compensación tiene que trabajar en el buen vivir? Bueno, retomando lo que Claudia nombra, hoy las cajas de compensación, pues desde sus orígenes en 1956, trabajan, digamos, y bueno, realmente después, dos años después que se regula los servicios subsidiados, porque las cajas arrancan con servicios de cuotas monetarias, arrancan con una compensación para ayudar a la clase trabajadora a mejorar sus condiciones de esos valores de peso que decía Claudia, en términos de garantizar unos mínimos para la familia, en términos de educación, en términos de alimentación, vestido y demás. Pero luego, ya cerrando la década de los 50, se empieza esta integralidad de los servicios sociales. Y los servicios sociales ya no solamente viéndolos desde el bienestar económico, sino también desde el desarrollo humano integral. Y hablamos entonces del bienestar emocional, no solamente del bienestar físico, sino también del bienestar afectivo, también hablamos del bienestar intelectual. Y hoy ya hablamos, pues algunos teóricos, yo soy muy amiga de Martha Nussbaum, de sus teorías, no de ella, ojalá, sino de sus teorías en términos de las capacidades. Hoy tenemos que desarrollar otro tipo de capacidades, que son ya capacidades que... sí. Hablar de las capacidades más allá de la capacidad propia, sino también de esa capacidad relacional, de esa capacidad de filiación, de esa capacidad de convivir con el medio ambiente, y digamos que las cajas de compensación desarrollan este concepto del bienestar de una manera más integral, en donde se combinan los distintos tipos de bienestar. El buen vivir tiene que ver con eso, el buen vivir tiene que ver con ese sano equilibrio entre los elementos del bienestar. O sea, no es posible un buen vivir si no tienes bienestar integral, ¿no? Si no tienes un bienestar humano, emocional, afectivo, relacional, de filiación, digamos, si no haces parte de colectivos, si no tienes un bienestar en términos de tu desarrollo creativo, en términos de un disfrute del ocio,
¿sí? En términos de ocio creativo, de ocio que te permita, digamos, salir de una esfera exclusivamente productiva, ¿no? Pero la base, por supuesto, de las cajas de compensación es la economía, el trabajo formal, y tenemos que ir más allá de eso. Bueno, volviendo un poquito con los valores de altura y los valores de peso, y con cómo logramos articular esos valores de altura y esos valores de peso, digamos que mi referencia inicial o la referencia que yo creo que todos tenemos cuando hablamos de las cajas de compensación está precisamente asociada a esa posibilidad de acceso a condiciones financieras, a una vivienda. Digamos que el primer contacto que tengo yo con las cajas de compensación es precisamente con el subsidio familiar que lo reclamaba mi mamá, no sé hace cuántos años, cuando yo estaba estudiando. Después, cuando cuando empiezo un proyecto de negocio, entonces me encuentro con que las cajas de compensación familiar también apoyan financieramente con créditos, pero ¿en qué momento eso se compagina con la necesidad de irrigar cultura en los territorios, de generar agendas, de generar programación? Y bueno, más adelante hablamos del territorio específico que nos convoca. Claudia. Bueno, hay una cosa y es que ¿me oyen bien? Sí, ya, sí. Okay. Les decía, es que no sé por qué hoy tengo como la señal un poco mala, pero me avisan si no me escuchan. Cuando dices que tienes la señal un poco mala, se te escucha perfecto. Así es la vida. No, les decía que la historia de las cajas alrededor del tema de la cultura ha sido una historia que va y viene. O sea, las cajas de compensación, dentro de sus vocaciones naturales, siempre ha tenido el tema de la vivienda, del subsidio, temas financieros, en su momento llegó con salud. Hay variación porque la historia también te indica nuevas necesidades. Por ejemplo, hace unos años entró el tema del empleo y las cajas les costó mucho trabajo volcarse al tema del empleo, y hoy el tema es esencial porque las cajas estamos haciendo un trabajo absolutamente importante en un momento donde el desempleo, a raíz de la pandemia, se ha convertido en un asunto de la realidad. El tema de la educación ha sido un asunto constante en las cajas. Las cajas han tenido una vocación de trabajar, acompañar a la educación de los niños, de las familias, de la educación de los trabajadores, ha sido constante. El tema de la cultura ha sido un poco más, digamos, va y viene. En algunos momentos se ha planteado, las cajas no deben entrar a trabajar, por ejemplo, en bibliotecas o a trabajar proyectos culturales. Yo siento que nosotros, particularmente en Antioquia, hemos zanjado muy bien esa discusión. Y es que también hemos tenido una posición donde hemos manifestado, y concretamente creo que las dos cajas han sido muy fuertes en eso, y es decir, no, la cultura es parte esencial del aprendizaje de las personas, del disfrute y de la transformación de las personas y de la manera de pensar, de la reflexión. Y efectivamente yo creo que ahí es donde la cultura cada vez está volviendo un eje más preponderante. Por ejemplo, en el caso de Confama, hace unos 3 años Confama tenía preguntas sobre si continuaba o no con las bibliotecas. Yo además eso lo viví desde el otro lado, porque yo en ese momento estaba en la alcaldía en el tema de educación y cultura, y nos tocó vivir inclusive mucho de esas dudas. Sin embargo, cada vez y además nos afianzamos mucho más fuerte en eso, y es que primero el vínculo entre educación y cultura es absolutamente fuerte. Es decir, yo no visualizo una sin la otra en ninguno de los dos casos, además porque en la historia de la humanidad nunca estuvieron separadas en sus orígenes. Fue parte de la historia de la modernidad y la historia que fue generando esos procesos de sectoriales y divergentes, pero la lógica del aprendizaje, la formación de todo esto iba súper conectado, la lógica del pensamiento y de las artes.
Entonces yo creo que lo que ha venido pasando es que en esa necesidad de desarrollar capacidades, volviendo un poco a lo que decía ahorita María Rosa, en el desarrollo de las capacidades de las personas y de las familias e inclusive de las empresas en la gestión de sus equipos humanos, cada vez la educación es más preponderante, porque son los que permiten la reflexión, son los que permiten el ocio significativo, el goce intelectual, o sea, realmente son los que tejen las preguntas. Y yo creo que ahí es donde las cajas se han afianzado cada vez más fuerte en defender sus propuestas y sus programas educativos culturales, porque lo que están diciendo explícitamente es, mire, finalmente aquí de lo que estamos hablando es de desarrollo humano, aquí de lo que estamos hablando es de desarrollar capacidades en las personas y en la clase trabajadora, y con mayor razón es ahí donde estas instituciones tienen que convertirse en desarrolladores de contenidos, de programas, de pensamiento, cualificación de las personas y de los trabajadores, y en esa cualificación algo que uno se va dando cuenta y es que la lectura, el aprender todo el tiempo, el cuerpo sano, la mente sana, hacen parte de una serie de rutinas y de buenos hábitos de las personas que en últimas las cajas podemos influir notablemente. Entonces yo creo que eso ha hecho o ha afianzado muchísimo la propuesta educativa y cultural de las cajas, y particularmente para nosotros en Confama está siendo absolutamente relevante. María Rosa, aprovecho bueno, no, una pregunta directa. No sé, ¿es el mismo caso de Confenalco? ¿Confenalco en algún momento también planteó la discusión sobre las bibliotecas o esa discusión estuvo zanjada desde un principio? Y enseguida la conecto con otra pregunta que le voy a hacer. Bueno, no, la caja, pues yo creo que para nadie es un secreto, la caja vivió una crisis muy fuerte hace ya hace unos 7 años, 8 años, con el tema de salud. Y en ese momento, digamos, el tema de bibliotecas, que es un servicio, por supuesto, que demanda mucho flujo financiero, tal vez estuvo pues como alguna inquietud, pero incluso en ese momento, que fue un momento tan difícil para la organización financieramente, se ratificó como una apuesta el proyecto bibliotecario, y digamos más allá de las bibliotecas, todo lo que posibilitan las bibliotecas, que es la promoción a la lectura, los espacios de encuentro ciudadano, la formación ciudadana, el acceso al conocimiento como una gran apuesta. Y si no pasó en la crisis financiera que tuvimos en el año 2011-2012, que fue tan difícil, pues ahora sí que menos ya tenemos 41 años de estar trabajando en el proyecto bibliotecario. El año pasado la Biblioteca Central, la Biblioteca Madre, que llamamos nosotros, que está ubicado en la playa, la Biblioteca Héctor González Mejía, cumplió 40 años de trabajo al servicio público, ¿no? Porque hay una cosa aquí importante en la historia de las cajas, y es que las cajas nacen exclusivamente para el bienestar de los trabajadores afiliados, pero después de los años 90, que pasaron muchísimas cosas entre 1989 y 1991 que cambiaron la vida política, económica del país, las cajas empezaron a ser aliadas del proyecto público, ¿sí? Y hoy nosotros somos aliadas, esto que comentaba Claudia de empleo, es que somos aliadas del Estado en términos de una política de empleabilidad que tiene hoy el Estado colombiano. Y desde más o menos el año 92 creo que fue la primera, lo que nosotros llamamos fondos de destinación específica, que ya no es solamente para el trabajador, sino para la comunidad en general. Y las bibliotecas apuestan a los afiliados, pero también al desarrollo comunitario y al desarrollo de los territorios en donde ellas están ubicadas. Bueno, no se me vaya que precisamente aprovechando su cierre y aprovechando que está hablando de la biblioteca, pareciera que desde las cajas de compensación, puntualmente desde Confama y desde Confenalco, existiera una apuesta territorial potente por el centro de Medellín.
No en vano la biblioteca de Héctor Rosales que mencionabas, no en vano la casa de lectura infantil, que digamos es una joya apreciada que tenemos también allí, en la playa, el espacio, el club que tienen en el barrio Prado, bueno, en fin, un sinnúmero de espacios, igual con Fama, ahora los mencionamos también porque hay uno muy importante del cual me gustaría de pronto tocar, que también tiene que ver mucho con una apuesta territorial, pero existe una apuesta por el territorio, por ese territorio específico que es el centro de la ciudad. ¿Y en qué consiste esa apuesta, María Rosa? Bueno, digamos, puedo hablar específicamente del proyecto cultural y bibliotecario, porque obviamente las cajas tienen mucha más oferta. Nosotros, tanto la caja colega que es con Fama como nosotros, pues tenemos, digamos, la oferta total de los servicios sociales en el centro de la ciudad. Nosotros, pues obviamente tenemos nuestra sede administrativa, está en el centro, una de las agencias de colocación de empleo la tenemos al frente del Teatro Lido en el Parque Bolívar. Y por supuesto, pues esas dos joyas, una que es propia, que es nuestra casa en Prado, donde funciona el Club de la Dorada y que además funciona el área de cultura. Afortunadamente podemos trabajar desde un bien patrimonial. Y por supuesto la Casa de la Lectura y el edificio emblemático de la playa, que es pues nuestro gran centro de servicios, donde está la biblioteca y también tenemos otros servicios educativos y deportivos. Potente, digamos, el tema del centro, digamos que el centro, no me acuerdo quién mencionaba en alguna de tantas conversaciones sobre el tema del desarrollo urbano y la evolución de las ciudades y las metrópolis, y hablando de salud, y ahorita que este tema de caminar nos invita como a esa metáfora de la historia clínica. La salud de las ciudades tiene que ver también con la salud del centro, de su ciudad, y de los múltiples centros, porque obviamente también las grandes urbes empiezan a tener varios nodos de centralidad, pero la salud del centro, como el constructo de ese desarrollo urbano, también es el reflejo de la salud de ese conglomerado urbano. Entonces, para nosotros el centro siempre ha sido, digamos, una apuesta. Ahí, digamos, nacen las cajas de compensación, digamos, las entidades grandes de este departamento nacen en el centro de la ciudad. Y creo que la apuesta por el centro tiene que ser de todas las instituciones, no solamente del sector público, sino también de todas las instituciones que hemos trabajado desde allí, que hemos construido proyectos institucionales desde allí y por supuesto de la ciudadanía. Bueno, y me voy para otro espacio de la ciudad que tiene mucho que ver, digamos, con un poco la apuesta de caminar para el centro, Claudia, y es San Ignacio. Digamos que ya María Rosa hablaba un poquito del centro, tiene que ver mucho con la génesis de las cajas de compensación, también tiene que ver con la génesis de un montón de instituciones, una de ellas, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, y particularmente la plazuela de San Ignacio, o todo ese barrio que es San Ignacio, que compone que es uno de los tantos barrios que componen el centro de la ciudad. Digamos que en este momento vive un momento, no sé si llamarlo de florecimiento o de transformación, pero digamos que recientemente llega con Fama, nunca ha estado ausente de ese territorio, pero llega con Fama con una apuesta puntual de cultura, de la mano con la Universidad de Antioquia y otras instituciones, a brindarle un poquito de salud a ese espacio específico que es San Ignacio. Hay una apuesta por ese territorio, hay una apuesta por el centro de la ciudad. ¿Cómo es esa apuesta desde Confama y desde luego desde Cultura, que creo que es uno de los componentes principales de eso que hoy en día se está convirtiendo en un centro cultural y que hasta hace poco era un centro de servicios en el que íbamos precisamente a solicitar créditos, de pronto a pedir el subsidio de familia, pero que hoy vamos a ver una obra de teatro, a jugar ping-pong en una plazuela que está al frente de ese espacio. Bueno, no sé. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué tiene que ver eso con la salud del territorio y qué tiene que ver eso con la apuesta cultural de Confama? Bueno, lo primero es como el centro realmente es un eje esencial de la ciudad. Lo es, lo ha sido y lo será.
creo que muchas veces enunciado y no tantas veces materializado. Y yo creo que en ese mismo sentido, cuando nosotros hicimos como toda la revisión reciente cuando hablo de eso, los últimos 3 años de todo el proyecto educativo y cultural de la Caja, uno de los temas con los que nos encontramos es realmente el ecosistema que la misma Caja tenía en el centro era muy poderoso. El claustro, que es un edificio absolutamente de la historia, de la entraña de la educación y de la cultura en el centro de la ciudad y en la ciudad. Adicionalmente, que un conocimiento profundo del centro desde la perspectiva de lo que es la historia de sus parques, la historia de sus instituciones educativas, la historia de sus instituciones culturales. Recientemente, además, adquirimos el CESDE, que está en ese mismo eje. Entonces, más allá de todo lo que tenemos nosotros, que va desde Carré, donde tenemos ahora Holberton y mucha parte de nuestra parte educativa, el gran compromiso que tenemos es que realmente este se convierte en un gran eje o un gran distrito educativo y cultural. El centro tiene un gran poder, y especialmente en Medellín sí que es cierto, y es que tiene el poder de la diversidad, de la inclusión. En el centro vemos todas las expresiones y todas las manifestaciones, y en el arte sigue cierto. Tenemos museos, tenemos teatros, tenemos la sola calle, el solo recorrido, que es una expresión pura, cultural, maravillosa, porque se ve toda la expresión. La plazoleta San Ignacio nos enriquece todos los tiempos, desde la partida o el juego de ajedrez que se ve en la plazoleta, o siguiendo por cada una de las expresiones que se tienen al interior del mismo claustro. Entonces yo lo que creo es que lo que ha sido para nosotros es el despertar esa potencia o esa fuerza que hay en el centro, hacer una propuesta mucho más fuerte que va desde la transformación del claustro, la conexión con el corredor que tenemos con el CESDE, la posibilidad de integrarlo mucho más fuerte con la plazuela San Ignacio. Recuerden que nosotros también tenemos al lado el edificio central donde hay mucha de nuestra operación de servicios, y lo que hace esto es... Hoy en día... Recuerda que ahí hicimos la habilitación del Teatro San Ignacio, o sea, recuperamos el auditorio, y el auditorio lo que perdieron un poquito de capacidad de ocupación, se habilita como teatro. Lo que hemos venido haciendo es como un ecosistema, pero sabemos que Confama no es el único. Entonces, la importancia de la propuesta que estamos jalonando, de la que tú me hablas, con la Universidad de Antioquia, pero también Pro Antioquia, Argos y otras instituciones que se nos han venido uniendo en el camino, son justamente las instituciones que tenemos propuestas en el centro, que podamos jalonar intervenciones concretas que vayan desde lo cultural, lo educativo, lo urbano, lo comunicacional, lo educativo, y que nos permita a nosotros volver a hacer, volver a dejar que el centro se pueda ver en toda su magnitud. Porque el centro es, insisto, no hay que convertirlo, él es el centro y el eje y el epicentro del movimiento cultural diverso y de reflexión que tiene la ciudad. Lo que tenemos es que lograr que eso se vuelva mucho más abierto, mucho más cotidiano, que no solo sea para quienes habitan el centro, sino para quienes no habitándolo lo pueden disfrutar en otras magnitudes. Yo creo que este distrito de San Ignacio lo que busca es, como te decía, desde el eje educativo, cultural, urbano y de hábitat, jalonar lo que más podamos el desarrollo de esa zona, y con eso obviamente hacer mucho más poderoso el ecosistema que hay en la zona. Entonces yo lo que creo es que esto hace parte de un compromiso que también tenemos nosotros, y es que en lo posible el territorio también tiene que ser parte de las acciones que se hagan. No es lo mismo las acciones que requiere el centro que, por ejemplo, lo que venimos haciendo en Aranjuez, también con toda la transformación del Centro Cultural de Aranjuez. Entonces yo creo que lo del centro lo que quiere es crear en el corazón del claustro la posibilidad de un jalonador del desarrollo cultural y educativo que conecte
sedes del Teatro San Ignacio, las otras instituciones, nos conecte con la Plazuela San Ignacio y que cada vez nosotros podamos ser un agente más transformador dentro del territorio y dentro, obviamente, de quienes habitan, ya sea permanentemente en el centro o lo vivamos mediante nuestro trabajo, las oficinas o las zonas donde trabajamos alrededor de él. Bueno, debo acá asumir una culpa, nos quedamos un montón de rato en los antecedentes y el tiempo va avanzando, ya es hora como de hablar del síntoma. Entonces, pero yo quisiera agregar una cosa muy importante claro con el centro, y es, miren, y lo que decía Claudia, como del valor, digamos, de la cultura y de la educación en las centralidades. Y la cultura tiene algo potentísimo, y que los que disfrutamos, digamos, de la actividad cultural, y es el espacio de la conversación y del encuentro, ¿sí? Yo creo que tu casa, muchas instituciones que existen hoy en la ciudad, de colectivos culturales, de instituciones como las cajas de compensación, incluso entidades públicas, lo que posibilitan es el espacio de la conversación y el espacio del encuentro y la construcción colectiva. Y eso, la cultura es un vehículo maravilloso para eso. Y por eso en el centro, como su nombre lo dice, es el centro para el encuentro. Y proyectos que dinamicen esos encuentros hoy limitados pues por esta pandemia son muy potentes para la construcción de una sociedad. Bueno, me voy a pegar de eso para empezar a hablar del síntoma. Y es que quizás uno de los principales ejercicios de proyección cultural que se han asumido, no solo desde las cajas de compensación, sino desde las universidades, desde los centros culturales, desde los teatros, es precisamente esa posibilidad del encuentro y la conversación. ¿Cómo ha afectado ese encuentro material, ese encuentro físico en el que nos miramos a los ojos, en el que conocemos las otras realidades? Estas condiciones de aislamiento físico en las que nos pone la pandemia y cómo se han modificado, cómo se ha hecho ese tránsito a otros modos de encuentro. Todavía tenemos la posibilidad del encuentro, quizás el de la virtualidad, podría suplir el encuentro cotidiano que se había establecido quizás en la Casa Barrientos, allí en la Casa de la Lectura Infantil en Confenalco, quizás en la Plazuela San Ignacio, o en mi casa que tú lo mencionabas, se puede suplir desde la virtualidad. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se han transformado esas dinámicas? María Rosa. No, pues yo voy a ser sincera, yo creo que el impacto sobre el espacio educativo y cultural, específicamente de la pandemia, ha sido muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo creo profundamente en la interacción humana. Creo que tenemos esta fortuna de poder hoy tener herramientas de conectividad y de podernos encontrar y conversar de esta manera, pero yo sí creo profundamente en la relación con el otro, ¿sí? En reconocer la alteridad. Por supuesto, hoy todas las actividades educativas y culturales, digamos, presenciales están suspendidas. Las acciones que hacíamos también en la alianza con otros están suspendidas. Pero bueno, estamos también en este reto de generar otro tipo de encuentros. Pero también estas herramientas nos han permitido generar conexiones y lazos con otros que no hubiéramos pensado desde la presencialidad, porque obviamente la presencialidad tiene la limitación del desplazamiento físico, de los tiempos, que hoy pues en estas modernidades líquidas se vuelve tan escaso. Entonces esto permite conectarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo, con la que podamos compartir el lenguaje. Y eso ya genera otros descubrimientos y otros aprendizajes y nuevas oportunidades también. Yo creo que al principio para todos y sobre todo los que trabajamos con procesos sociales, el impacto fue muy fuerte, pero creo que también hemos aprendido y hemos descubierto nuevas cosas que no hubiéramos imaginado si no nos hubiera tocado vivir esta pandemia. Entonces, para concluirte, claro que ha impactado, pues obviamente todos esos espacios de disfrute estético, de encuentro, de conversación, de creación,
disfrute del arte, y esa conectividad humana, ¿no? Esa interacción con el otro, pero también ha pues, posibilitado otro tipo de conversaciones y otro tipo de aprendizajes, incluso de poner conversaciones en otros escenarios que nunca los hubiéramos puesto. Bueno, y hablando un poco también de esa noción compleja de bienestar que hablábamos ahorita, digamos que la salud, no solo la de las personas, sino la de las instituciones, tiene que ver con muchos factores y entre ellos el económico. Claudia, me le voy a meter un poquito en el bolsillo. Las cajas de compensación dependen de unos recursos muy importantes que surgen pues, de las empresas, de los aportes parafiscales de las empresas, en una medida importante, y pues evidentemente digamos que ese ha sido uno de los aportes que ha sufrido de forma contundente con esta situación. ¿Qué ha pasado con el bolsillo de las cajas de compensación y qué ha pasado particularmente con ese componente económico que requiere el poder hacer un ejercicio de proyección cultural contundente? Pues Juan David, yo te voy a decir que David Escobar a veces plantea, que no sé quién se lo planteó, pero le decía como el que no pierda plata este año, es que no la tenía. Y con eso lo que te quiero decir es que todos vamos a salir aporreados de esta situación. No solo por nuestra salud y nuestra integridad personal y nuestros cambios en nuestra forma de vivir, sino que es un hecho real que estamos perdiendo empleo, se está destruyendo empleo en el país, vienen unos meses fuertes porque digamos que mayo reciente, ya el primer envión donde las cifras de desempleo son fuertes, las empresas y muchas de las pequeñas han tenido que cerrar, muchas empresas del sector, no solo el sector cultural, el sector educativo está golpeado, los diferentes, las microempresas. Entonces, es absolutamente, digamos, no seríamos fieles a la verdad si no decimos que, obviamente, al igual que la mayoría de las empresas, las cajas se ven tocadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una mirada de largo plazo y cuando además sabe cuál es el poder o la importancia que tienen las organizaciones en eso? Y es que una de las primeras cosas que uno tiene que tratar de darse cuenta es que esta pandemia nos enseñó algo y es lo interconectados que estamos todos. Nos permitió ver que una enfermedad que surgía en la China podía llegar acá. Nos permitió ver que por unos visitantes del exterior, un viaje, todo lo que nosotros hemos llamado globalidad y nos ha encantado, obviamente también a veces se nos hace difícil entender la interconexión. ¿Por qué te digo esto? Porque una de las, digamos, como de las decisiones que nosotros tomamos como Confama cuando ocurrió todo esto, y era, bueno, nunca vamos a saber qué decisiones se van a tener que tomar y a qué punto vamos a llegar, pero vamos a hacerlo con la conciencia de que todos nos afectamos entre todos. Es decir, si yo tomo decisiones aceleradas o si las tomo antes de tiempo o si las tomo sin pensar en el otro, afecto el tema. O sea, yo no puedo cuidar mi trabajo si no cuido a mis proveedores. Por ejemplo, si le cancelo los proyectos a mis proveedores. ¿Y por qué te traigo eso? Porque uno de los temas centrales que para nosotros ha sido tratar de sostener la economía que tenemos como ecosistema, tratar de no tocar los empleos, tratar de no tocar a los proveedores, tratar de, por ejemplo, adelantarle pago a los proveedores así nos fueran a prestar los servicios más adelante, como fue el caso de las entidades culturales, que muchas de ellas son aliadas nuestras para el desarrollo del programa de inspiración. Entonces, es tratar de mantener un equilibrio porque sabemos que cualquier decisión que tome una organización como la nuestra afecta y puede afectar a muchos. Entonces, clarísimo, a nosotros el pago de los parafiscales se están disminuyendo porque al disminuir la nómina, pues obviamente, si las empresas tienen menos trabajadores, las cajas de compensación tienen menos recursos provenientes de los aportes.
pero digamos, y nos hemos planeado, de las primeras cosas que hicimos fue hacer una proyección de cómo va a cerrar el año y decir, bueno, ok, esto va a estar duro y nos vamos a tener que apretar y vamos a tener que tomar decisiones y vamos a tener que aplazar proyectos, cosas que queríamos hacer en este año, pues se van a tener que dejar, pero lo que sí hemos tratado es que haya un equilibrio en el ecosistema y que podamos garantizar como mínimo que la parte que a nosotros nos corresponde no sea el efecto que deteriore a los demás, porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esto es un sistema, y entonces si yo, por ejemplo, dejo de pagarle a las personas que me prestaban servicios o dejo de comprarle a los pequeños emprendedores, pues obviamente ellos a su vez van a dejar de pagarle atrás, entonces todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Yo creo que el gran trabajo que están haciendo las cajas hoy es tratar de destinar muchos de sus recursos hacia el tema de acompañamiento al desempleo, que es uno de los temas esenciales, de pronto bajarle un poco a otros proyectos y otras inversiones que pueden dar espera y afianzar aquellos otros sectores que creemos que deben tener más acompañamiento, microempresas, sector cultural, sector educativo base, como para poder garantizar ser ese colchón que al fin y al cabo las cajas de compensación, parte de la razón por la que existen y por la cual son tan relevantes en la sociedad, es porque hacen un colchón social, que si no estuviera, y que de hecho cuando el gobierno lo presionan mucho de acabe con las cajas de compensación o quite el porcentaje, casi que la respuesta del mismo Estado es que si ellas no están, ¿quién hace esto? ¿Qué es lo que hace el colchón social para la economía y para muchas familias que en este momento lo están necesitando mucho más? Bueno, María Rosa, y en ese ecosistema de la cultura y los aliados y los que hacen parte de los ejercicios de articulación con FENALCO, ¿cómo está ese ecosistema? ¿Cómo están las relaciones? ¿Qué ha pasado con esas entidades que hacen parte de la programación, que también en cierta medida son proveedores de las actividades de Confenalco? Bueno, hay un tema y es obviamente todo lo que es presencial, por supuesto, está suspendido. Yo personalmente estoy un poco muy triste con no poder estar en las regiones, que ha sido una apuesta muy fuerte de la caja, de poder estar en las regiones, de poder trabajar proyectos culturales en las regiones, en la capacidad que hoy tiene la caja. Pero digamos que con proveedores que yo ya creo que me está estorbando la palabra reinventar, debo confesarlo, pero que lograron rápidamente plantear iniciativas de virtualidad. Hoy, digamos, no en el volumen que teníamos antes, porque habían entidades con las que teníamos contrataciones altísimas al año, pero sí, digamos, hemos logrado mantener con ellos, con los que, digamos, hoy han logrado tener iniciativas en la virtualidad, poder seguir manteniendo unas relaciones. Hace poco, pues, estuvimos trabajando con el Teatro Pablo Tobón, precisamente en nuevos contenidos de carácter virtual. Entonces, como dice Claudia, no sería totalmente veraz decir que no ha pasado nada. Claro que ha pasado, pero afortunadamente seguimos, digamos, bombeando a parte del sector. Ahora, digamos, con el proyecto de formación virtual, pues esperamos volver a trabajar con muchos talleristas y docentes que han sido. Nosotros creemos mucho en los proveedores son los que finalmente materializan el servicio, ¿no? Y ahí estamos como en un reto con ellos de volver a reactivar, digamos, todos estos procesos de formación en jornada escolar complementaria. Pues estamos haciendo todo un esfuerzo para seguir manteniendo la oferta para los niños de las instituciones educativas en medio de todas las dificultades de conectividad, de cultura digital y demás, pero estamos haciendo el esfuerzo, principalmente por nuestros usuarios y nuestras comunidades, pero con mucho valor de nuestros proveedores. Pero creo que las regiones sí son como las que más impacto han tenido. Creo que en el área metropolitana, por las capacidades instaladas que tienen muchos de los actores culturales, pues hoy
estamos empezando a recuperar pues como esa conectividad. Y hoy pues estamos muy contentos, muy contentos. Es una cosa que yo jamás imaginé que nos pusiera tan contentos, y es que empezamos a abrir las bibliotecas, que pues hacen parte del corazón de la caja. Y bueno, arrancamos con préstamo de materiales y bueno, ver las fotos de los usuarios yendo a que le presten un libro, pues es súper emocionante ver que eso pueda volver a estar, y que bueno, poco a poco, porque se han estudiado un poquitico las regulaciones, es muy complejo, y bueno, esperamos poco a poco ir abriendo con todos los protocolos de bioseguridad los servicios, pero bueno, ya habilitamos préstamo, al menos acá en Medellín, en las bibliotecas de Medellín, y esperamos muy pronto poder que un usuario se pueda sentar en una mesa a leer. Bueno, Claudia, aprovechando que María Rosa ya nos metió en este tercer momento de la consulta, que es el tratamiento, ¿cómo se ha logrado desde Confama garantizar precisamente esa oferta, permitir que sigan existiendo contenidos, permitir, ya lo mencionabas, están tratando de soportar a los proveedores, pero más allá de los proveedores, ¿cómo ha seguido generándose esa vinculación que tiene la caja con los públicos que venían asistiendo a los eventos, con los públicos que hacían parte de la oferta? Si es realmente el mismo público, han cambiado los públicos, están llegando a públicos nuevos, y esa oferta, ¿cómo se ha constituido en una oferta real de cultura, en una oferta real de bienestar en este momento? Y con esto creo que ya entramos a la parte de tratamiento. ¿Cómo están tratándose ustedes en Confama? Pues a ver, digamos que todos los buenos proyectos tienen que volverse materialidad, y uno no puede declarar que hay un tema que es esencial si a ese efectivamente no se le estás poniendo toda. Nosotros inclusive recientemente anunciábamos que en el segundo semestre de este año nuestra inversión en cultura asciende a un poco más de 26.000 millones de pesos. ¿En qué se materializa eso? En gran medida, dadas las condiciones, yo coincido con María Rosa, la cultura necesita el encuentro, necesita el escenario, necesita pues unas cosas que hacen la experiencia mucho más vívida y mucho más maravilloso, pero también hay una cosa que es cierta, y es que cuando uno está en la realidad, una realidad como esta tampoco nos puede detener frente a la posibilidad de disfrutar de la cultura. Entonces nosotros, nuestra primera envión fue hacer un centro cultural digital, un centro que definitivamente nos permitió no solo darnos cuenta de la necesidad que estaba sintiendo las personas en su encierro de visitar museos, de escuchar conciertos, de escuchar conferencias, de sentir una clase de yoga, de ver una clase de manual, es decir, de conectarse con algo. Y este centro digital, de hecho, pues ha llegado un centro digital que ha permitido, además, que demos un paso adicional, y es que ya inclusive tenemos toda la educación continua, o un porcentaje muy alto de nuestros programas de educación continua ya en aula digital. Eso no es para todo el mundo, pero realmente mientras podamos habilitarlo, así lo haremos. En las bibliotecas, igual que María Rosa, estamos celebrando hoy poder habilitar las entregas. Recién hace un mes habíamos presentado Confama en Casa, que era la posibilidad de llevar los libros a domicilio. Hicimos unos protocolos los más altos con todos los estándares para poder garantizar bioseguridad y llevarle a las personas los libros a su casa, ya fuera por pedido o las citas ciegas, que es una maravilla, y es poder ver el libro que te sorprenda. Es una cita ciegas con un libro, y a medida que va, digamos que ahora nos estamos preparando para los protocolos para habilitar centros culturales, y eso nos va a permitir que con unos aforos controlados podamos, mientras la norma nos lo permita. Entonces yo creo que lo que nos ha llevado a esta realidad es empezar a combinar todas las formas de lucha posible, es decir, expresiones remotas como llevar libros a la casa, hacer temas digitales en el centro cultural,
De hecho, actualmente estamos trabajando en un proyecto para imaginar el futuro con las entidades culturales que nos permita hacer una serie de conversaciones en la región sobre cómo imaginar el futuro desde la cultura. Es un proyecto que queremos como tener en una plataforma también para poder un canal específico de YouTube que corra por el mismo canal los productos que se generen en las entidades. Yo creo que lo que esto ha hecho es que usemos toda nuestra inventiva, toda la creatividad para poder llevarle a las personas. Además, porque quiero decirte algo, Juan David, y yo sé que María del Rosario lo va a entender, y es muy fuerte en algo, y es que lo cierto es que con estos temas de encierro también el asunto de la salud mental se ha convertido en un asunto esencial, y uno de los grandes escenarios ha sido básicamente el ocio significativo, poderse encontrar con un espacio para refrescarse e imaginarse de otra manera. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo acciones que permitan acercar a nuestros usuarios y a los ciudadanos en general a contenidos de alta calidad, educativos y culturales, que en la medida en que se nos vayan habilitando los servicios, los iremos habilitando. Y que todos los días la invitación a todos es dennos ideas, qué cosas más podemos hacer que puedan llegar a acercarnos y hacerle tratamiento a esto que como tú nos pides, qué tratamiento le podemos dar a todo este asunto para que de acá no solo sobrevivamos, sino que salgamos fortalecidos. Bueno, María Rosa, y entrando, aprovechando que que nos habla Claudia de esas condiciones de apertura, una pregunta que digamos, ha pasado por todos los escenarios que hemos visitado, con los que hemos conversado, los teatros, los centros culturales, los museos y hoy las cajas de compensación con estos espacios que tienen. Apertura sí, no, en qué condiciones y qué abrir y qué no abrir. Bueno, la verdad, yo creo que todas las instituciones educativas y culturales estamos digamos, a la legislación, ¿no? A cómo nos van permitiendo la norma, que obviamente yo creo pues usted que estudió Derecho, pues la cantidad de decretos que han salido en los últimos 3 meses, nunca en la historia, o sea, ya son incontables. Para los efectos de la pandemia, yo soy gestor cultural, bueno. Entonces, obviamente, en la posibilidad de que la norma nos lo vaya permitiendo y que obviamente, porque tenemos que ser también realistas de cómo evolucione también la pandemia, pero en la medida que la normativa nos lo permita, pues ya nos estamos preparando para, pues, por ejemplo, el Centro Cultural de Moravia, un proyecto en alianza hace 12 años con la Alcaldía de Medellín, pues yo no veo la hora de que podamos volver a abrirlo, pero dependerá de cómo la norma nos vaya posibilitando. Y si hay una cosa que es cierta, digamos, los aforos, puede que nos empiecen a permitir abrir los centros culturales, pero si los aforos no nos dan, digamos, mucha movilidad, tal vez tengamos que seguir con gran parte de la oferta, como lo estamos hoy haciendo con el Centro Cultural de Moravia, que además ha sido increíble por lo que decía Claudia, por la cantidad de personas que se están conectando y que están en búsqueda de contenidos, es impresionante. O sea, incluso las coberturas se han triplicado en algunas de las actividades y cuatriplicado, porque antes estábamos en una actividad con 50, 60 personas en un auditorio y hoy tenemos 200, 300 personas a veces reproduciendo los contenidos. Entonces, tal vez esos aforos no nos permitan desarrollar muchas de las actividades, y si hay algo que es DC, después del COVID, escuchaba ese término antes del COVID, AC, y después del COVID, DC. En esa época del DC, o sea, ya no hablamos antes de Cristo y después de Cristo, sino antes del COVID y después del COVID. Y es que esta nueva forma de comunicarnos nos plantea ya que la virtualidad se quedó. O sea, que la conexión tecnológica por estas herramientas se quedó y que
nuestras ofertas y nuestros espacios de encuentro van a ser híbridos, que vamos a tener el espacio presencial, ojalá muy pronto, y el espacio virtual, y que vamos a seguir trabajando de esa forma. Entonces, para responderte tu pregunta, la pandemia y la normativa, tanto nacional como de las entidades municipales, porque tanto Confama como Confenaco, pues tienen oferta no solamente en Medellín, sino en varios municipios de Antioquia, nos irá dando, digamos, esas aperturas con aforos restringidos y que ojalá muy pronto pues logremos sobrepasar este momento y podamos volver a esa normalidad de poder tener un espacio cultural, un centro cultural de Moravia con 400 personas habitándolo en un día. Bueno, a María Rosa le gusta, María Rosa es de esas pacientes afanadas que va avanzando en la consulta sin que el médico le pregunte. Pero entonces aprovecho que pasamos a ese momento del pronóstico. Ya María Rosa nos hablaba de algo que creo que es importante. La virtualidad llegó para quedarse. Entonces aprovecho, Claudia, y le pregunto, y tiene que ver un poco con ese pronóstico, con cuáles van a ser un poco los remedios o qué va a pasar después de en el DC que menciona María Rosa. La virtualidad nos pone unas condiciones, nos genera unos públicos que quizás la presencialidad no nos permitía tener. Quizás muchos de esos públicos que hacían parte de la presencialidad hoy no están siendo beneficiarios, pero en el DC tendrían que regresar a los espacios culturales que tienen las cajas de compensación y que tienen muchas otras entidades que le apuestan a la cultura. ¿Cómo va a ser eso de apostarle a los dos públicos, de sostener los dos públicos, de sostener las dos ofertas? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Se tiene que mantener? Sí, yo creo que no solo es viable, sino que es real. A mí me parece que además, no en cambio, sino además, esto nos generó una oportunidad gigante, porque esto nos obligó, no solo a las cajas de compensación, sino a muchos, a resolver mucha operatividad a través de lo digital. O sea, a resolver mucha transaccionabilidad que antes era como que se tenía que hacer, y esto nos ha llevado como a agilizar. Entonces yo, por ejemplo, te digo, nosotros nos soñamos que muchos de nuestros centros de servicio, así que muchas de las operaciones que hacían, habrá gente que ya no quiere ir a hacerlas y se van a tener que cambiar, a transformar desde el ámbito de la experiencia. Y la experiencia va a tener que ser más cultural. Entonces yo lo que creo es que esto a la vez nos va, si lo aprendimos bien y si logramos eso, es aprender que hay un montón de cosas operativas, un montón de cosas transaccionales, un montón de cosas que podemos hacer en lo digital, dejarle a lo presencial un montón de cosas que son experiencia, que no se reemplaza con lo digital, pero que se complementa. Y que efectivamente, es más, qué pereza, yo no tendría que ir a hacer una fila para matricularme en un curso. De pronto hay ciertos cursos que los puedo hacer, inclusive virtuales, porque los puedo hacer desde mi casa. Pero en cambio sí puedo ir a un centro de servicios o a una sede a ver un concierto, a ver una obra de teatro. Y las sedes van a ser más exigentes en la experiencia, porque yo creo que también esto nos ha hecho resignificar un montón de cosas, de cotidianidades, volver a valorar cosas que de pronto antes se nos pasaban un poquito. Yo creo que después de esto sí que vamos a disfrutar ir a un cine, sí que nos va a encantar entrar a una sala de teatro, cosas que hoy extrañamos y que extrañan personas que hacía rato no iban a la sala de teatro, pero que hoy la extrañan simplemente por el hecho que no lo pueden hacer. Entonces yo lo que creo es que esto también es una oportunidad para que intensifique la vivencia de lo presencial, disminuya la rutina de las cosas que antes teníamos que hacer y que no necesariamente ya podemos hacerlas con lo digital. Entonces yo sí creo que hay un concepto que hoy usan mucho, que es lo físico, digital, algo así. Yo ya no sé ni cómo lo plantean, pero yo creo que vamos a escenarios de esa naturaleza. Vamos a estar escenarios con vivencias mucho más sensibles y emocionantes en lo presencial, muchas cosas rutinarias en lo digital, muchas cosas transaccionales y operacionales que hemos tenido que resolver y que antes parecían imposible
y que ahora ya son parte de la... Te lo voy a poner así para hacer un ejemplo bien fácil. Hoy con el tema de la pandemia, muchos de nuestras sedes, por todo el tema de a la medida que los vamos habilitando, tienen que buscar desarrolladores para identificar quién vino, para poder hacer digamos, lo que se llama como el cerco epidemiológico por si pasa algo. Esta es una oportunidad divina para cultura, porque nosotros durante mucho tiempo no habíamos podido resolver el poder contar que las personas iban y agilizar las entradas, por ejemplo, tener una etiquetera para tener varios eventos en cultura y que ya los pueda tener porque esta tecnología nos va a permitir hacer conteos más fáciles. Entonces, lo que estamos diciendo es, esto también, si salimos que vamos a salir, salgamos aprendidos y dispuestos a comernos el mundo con lo que esto nos ha dejado. Y yo lo que creo es que para mí eso es lo que viene. El pronóstico es que si aprendimos lo que teníamos que aprender, esto nos va a permitir vivir mundos que se complementan, disfrutar de otro tipo de experiencias y habilitarnos a otras cosas que probablemente todavía no estábamos disfrutando tanto, que ya nos va a permitir disfrutarlo más. Y si lo hacemos bien, además, nos tiene que simplificar la vida. Yo creo que todos, si algo que tenemos después de la pandemia es como, uy, no, simplifiquemos lo que más podamos la vida. Creo que vivíamos con más cosas o haciendo más cosas de las que necesitábamos. Entonces, eso es una buena combinación a mi juicio. Bueno, María Rosa, y cortico, usted ya nos adelantó un poquito del pronóstico, pero un pronóstico de cierre, ya para terminar. No, yo creo que, pues yo espero, tengo la esperanza que todos salgamos con muchos aprendizajes, que las instituciones salgamos fortalecidas, y como dice Claudia, como que nos replanteemos también muchas formas de hacer que de pronto no tenían, digamos, tanta necesidad de tanta inversión en tiempo, ¿no? Que el tiempo lo invirtamos de mejor manera, ¿no? Y que disfrutemos la vida de, digamos, realmente lo esencial, ¿sí? Yo espero, como humanidad en general, que salgamos fortalecidos de esto, pero también como mejores, ¿no? Mejores habitantes de este planeta, y que en el proyecto cultural, pues, yo espero que esto pase muy rápido porque la malla cultural está afectada y pues ojalá podamos rápidamente. Yo creo profundamente que las cajas de compensación familiar son un tesoro que tiene Colombia, ¿no? Colombia puede tener esta posibilidad de estas entidades, como Claudia lo decía, que hacen control social. Muchos de nuestros países de América Latina no tienen este tipo de entidades que logren complementar la acción del Estado y fortalecer, digamos, la calidad de vida de los trabajadores formales en América Latina, y que tenemos que cuidarlas, independiente de que yo esté en una caja de compensación en este momento. Creo que es un valor que tiene Colombia, y los que nos estén escuchando, las cajas de compensación hay que rodearlas, hay que acompañarlas, hay que defenderlas, porque en situaciones como estas es que salen a complementar y a trabajar por acciones sociales que son importantes para toda sociedad. Bueno, Claudia Restrepo, María Rosa Machado, en nuestro sistema de salud lastimosamente el tiempo es muy cortico. Las consultas se van en media hora, en esta ocasión nos extendimos una hora, un poquito más, pero muchas gracias por ser parte de Historia Clínica. A quienes estuvieron conectados también, muchísimas gracias por ser parte. Y bueno, los invitamos el próximo miércoles, esta vez para hablar con Mirta Urbano, directora de Plazarte, y con Ana Muñoz de San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación, sobre esos territorios habitados que hacen parte del patrimonio, algunas veces que hemos dejado de un lado, en nuestra quinta versión de Historia Clínica, que va a tener por nombre
no es la cultura sin recompensa, sino patrimonio en vilo. Muchas gracias por ser parte de Historia Clínica y nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Y nuevamente, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Feliz noche. Chao. Nos vemos. Chao.